Buenas tardes a todos. Quiero inicialmente dar las gracias al señor director de esta preparatoria, José Mirlo, al licenciado Marco Cuevas Arratia, que nos recibe aquí en la preparatoria. Muchas gracias, señor director. Así como a los integrantes de la Junta Municipal Electoral de Capuluac, por supuesto al señor vocal de capacitación Roberto Eliasib Ubaldo Mejía, le agradezco la invitación realizada para que participáramos en este evento. Al señor vocal ejecutivo, le reconozco su participación con nosotros y le agradezco que nos acompañe esta mañana, así como a Janet Fuentes Rivas, vocal de organización de la Junta Municipal. Ellos me enteran de que hay presentes aquí, por supuesto, además de los estudiantes a quienes dirijo mi mensaje en unos minutos más. Les agradezco que me acompañen. Se encuentran presentes también integrantes de la Junta Distrital, presentes con nosotros. Me entero que hay representantes de partidos políticos que también nos acompañan, e integrantes de la propia Junta Municipal. De tal manera que es un auditorio muy interesante porque combina, además, por supuesto, y principalmente a los estudiantes de la preparatoria, a quienes van a ser partícipes de una actividad cívica y política muy importante para nosotros en todo el Estado de México, que es el proceso para elegir a presidentes municipales, a integrantes de ayuntamientos y a diputados locales, en este caso aquí en Capuluac. De tal manera que me da mucho gusto estar con ustedes y quisiera hacer una exposición que permita tocar los que yo considero para la atención, sobre todo de estudiantes del nivel preparatoria, y a partir de esta plática les pediría que tuvieran la confianza para que pudiéramos interactuar con ustedes, para que pudieran preguntar del tema que ustedes gusten. Ahorita está muy vigente y muy en el ánimo de todos la participación de estudiantes. No sé si sepan los compañeros estudiantes de preparatoria, José Mirlo, lo que está ocurriendo con la intervención de estudiantes de nivel superior en el Distrito Federal, inicialmente en algunas universidades primero privadas, pero ahora en universidades públicas y en otras entidades federativas. De tal modo que me parece que es un tema que tiene que ver con lo electoral, que es algo muy actual, y tiene que ver con la participación también de estudiantes, que es algo que está ocurriendo inusitadamente y de manera imprevista, creo yo, en nuestro país en este momento. Así es que tengan la confianza de que podamos platicar e interactuar de los temas que ustedes consideren interesantes para ustedes. No puede ser que a mí me interese algún tema, hacer algún comentario en particular, pero a ustedes les interese otro. De tal manera que estamos dispuestos a escuchar su participación. Podamos estar de acuerdo en por qué es importante participar en la vida política, en las elecciones, y no solamente a la hora de ir a votar, sino en ocasiones posteriores al voto, como hay otras formas de participación en la que pueden ustedes intervenir. Es muy importante que los estudiantes sepan que la participación de los jóvenes es vital en México, porque pueden ser su participación la que cambie cosas en nuestro país, la que haga que las cosas mejoren. Es fundamentalmente la intervención de los jóvenes. Y son los que menos participan en política, ustedes lo saben. A la hora de hacer las mediciones estadísticas de quienes votaron más, los grandes, los mayores o los jóvenes entre 18 y 29 años, nos encontramos siempre que vota más la gente grande que ustedes los jóvenes. Ahora estamos en un auditorio con jóvenes de preparatoria, la mayoría, supongo yo, entre 15 y 17 años. Hay jóvenes de 18, y hay algunos que van a votar entonces, pero la mayoría no, entiendo yo, no todavía. Pues la invitación es a que ejerzan ese derecho, que es importantísimo, ir a votar. Y voy a explicar algunas de las razones por las que yo creo que es importante que no dejen de interesarse en temas electorales. De tal manera que vamos a ver la primera gráfica que tenemos para ustedes esta tarde. Si no se alcanza a ver hasta la parte de atrás, les explicaré qué viene en la gráfica. Esta primera gráfica dice que se disputan los partidos políticos. Aquí hay representantes de partidos. Para el político es interesante participar en la vida de su comunidad por varias razones. Yo voy a ir a las razones que pueden resultar más atractivas, analizando la política desde el poder, desde el ejercicio del poder, que es para lo que están constituidos los partidos, para tomar el poder y para hacerle el bien a la comunidad. Esa es
la finalidad ética que deben tener los partidos, ¿no? Y quienes aspiren a participar en vida política. Bueno, por ejemplo, quienes participaron en la elección de gobernador el año pasado, quienes intervinieron se disputaban la distribución de un presupuesto anual de 165,000 millones de pesos. 165,000 millones de pesos a distribuir para los diferentes programas que están en su plan de desarrollo. ¿Les parece una razón suficientemente interesante para participar en la política? ¿Manejar un presupuesto de este tamaño? Con esa sola razón, yo creo que habría por qué entender que hay gente que se dedica a la política, ¿no? Nada más con las razones económicas, faltan todas las demás. Pero les dije que iba a empezar con una provocación. ¿Por qué es importante y por qué puede decidir la gente querer participar en política? Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Capuluac, aquí hay elección de presidente municipal. El Ayuntamiento de Capuluac maneja un presupuesto anual de 135 millones de pesos. Entonces, quien aspira a ser presidente municipal va a tener la responsabilidad social de hacer una distribución adecuada de un presupuesto de ese tamaño. Pero no únicamente eso. Esa es una aspiración de participación política. Yo anoté abajo con cuánto contribuye nuestro Estado de México, toda nuestra entidad que es la más importante de la República, no porque nosotros vivamos aquí, sino porque su actividad económica y el tamaño de su población la hacen la más importante del país. Y aporta casi el 10% del Producto Interno Bruto Nacional, de todo lo que se produce en México, en todos los sentidos, todo lo que se produzca, casi el 10% lo aporta el Estado de México, una sola de las 31 entidades federativas, más el DF. Vamos a la siguiente lámina. Además de manejar el presupuesto, quienes tomen las riendas de la política en los municipios, en el Estado y en el país, habrán de tomar decisiones que tienen que ver con nosotros. Van a decidir qué hacer con la educación, cómo invertir en infraestructura, cómo construir, por ejemplo, escuelas, hospitales, tener transportes. Todo lo que interesa que tengamos para avanzar en México, lo van a decidir quienes participen en la política. Así de relevante. Tiene que ver con temas de vivienda, de transporte, de obra, de muy diverso tipo. Adelante. Ahora, ¿cuánta gente participa en las elecciones? Además de que tienen que tomar decisiones importantes en temas presupuestales, quienes, por ejemplo, se integren a la vida política en Capuluac, van a tener que tomar decisiones de quienes se integran al gabinete que les ayuda a conducir la administración municipal. Deciden sobre quién es el secretario del ayuntamiento, quién maneja la tesorería municipal y quién está al frente de las diferentes direcciones que integran el ayuntamiento. Creo que tenemos el caso este es el organigrama de Toluca. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Toluca, Toluca tiene Dirección de Finanzas, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Bienestar Social, de Seguridad Pública, en fin, tiene un cúmulo de direcciones a donde va a dar gente que ocupa esos puestos, que tiene sueldos importantes y que toma decisiones muy relevantes en materia nada menos que de servicios públicos municipales. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el municipio tiene como responsabilidad otorgar los servicios públicos municipales que se expresan en el artículo 115 de la Constitución y que tienen que ver, como saben ustedes, con el agua potable, con desarrollo económico, tienen que ver con seguridad pública, tienen que ver con la limpia, con el hecho de que esté la basura siendo recogida todos los días, con las decisiones más importantes, con el alumbrado público, por ejemplo, las decisiones que tienen que ver con las cosas que más inmediatamente necesita la gente en los municipios, las toman quienes están al frente de la presidencia y del ayuntamiento, los regidores y los síndicos, de tal modo que tienen responsabilidades importantes en la vida comunitaria, muy relevantes. Eso hace muy importante entonces involucrarse en la participación. Además de quienes participan en la política, quienes votan y quienes después de que ya se instaló el presidente municipal, deberían dar seguimiento permanente a las actividades de quienes ocupen la administración pública municipal, para que cumplan con las obligaciones que constitucionalmente les están indicadas. De tal manera que
Estas decisiones las toman también quienes ocupen el ayuntamiento y la presidencia municipal. Adelante. Bueno, en estas gráficas vienen números de cómo participa la gente en las elecciones, con qué porcentaje. Saben ustedes, por ejemplo, que en el caso del Estado de México, el Instituto Electoral, que es el que organiza las elecciones donde nosotros trabajamos, el IEM, tiene 16 años de creado. Digamos que es una institución joven. Para los estándares de las instituciones que existen en México, 16 años de trabajar es una institución joven, ¿no? Y ha organizado varias elecciones ya, 3 elecciones de gobernador el instituto, pero su promedio de participación de la gente no llega a la mitad de la participación de la gente que podría votar. Al 50% no llega. Su participación en estos 16 años es en promedio del 48%. Es decir, ni la mitad de la gente asiste a las urnas a la hora de la votación. Eso es bueno, eso es malo, eso está dentro del promedio de cómo votan en otras partes del mundo, en otras partes de la República, o qué pasa con nuestro Estado de México. ¿Por qué la gente vota en estos niveles inferiores al 50%? Yo les diré que no es un fenómeno anormal, desafortunadamente, ni en México ni en el mundo. Hay niveles de interés que van creciendo en alguna elección por alguna razón especial. Puede ser que haya una gran crisis económica y la gente quiera ir a votar para cambiar a un gobierno que no está bien. Puede ser que tengan motivaciones sociales para realizar el voto, pero también puede ser que haya muy buenos gobiernos, que estén haciéndose buenos gobiernos y que la gente decida no ir a las urnas porque cree que no tiene caso interesarse en la política porque todo marcha bien. Las razones, las motivaciones que tiene cada persona son muy personales, muy especiales. No es fácil estudiarlas. Hay áreas de las disciplinas de las ciencias sociales para quienes aquí decidan después seguir estudiando, que yo los convocaría a eso, y estudiar las disciplinas de las ciencias sociales. Es muy interesante estudiar los temas electorales, el comportamiento de la gente a la hora de votar. No está fácil el análisis académico, pero es muy interesante. De tal manera que les decía a ustedes que suele votar no demasiada gente en la política, en cosas de la política. El 50% de participación, digamos que es un estándar mundial, que tiene picos más altos o más bajos, según ocurran cosas interesantes para el elector. De tal manera que en México, por ejemplo, cuando hubo cambio de partido político en la elección presidencial por primera vez después de muchos años, hubo un porcentaje de participación del 63% de la gente, casi 64%, más de la mitad, que se considera alto. En la elección del presidente Calderón bajó a 58.5%. Algunos pronostican que hay menos interés esta ocasión en la actividad política en estos años en el mundo, pero en México están ocurriendo cosas interesantes que podrían llevar a niveles de participación quizá mayores que los que hemos tenido, quizás entre estos dos. Si se rebasa el 64%, tendríamos un histórico de participación en nuestro país en la elección de presidente de la República del próximo 1 de julio. Les decía que vamos contra el reto del 58.5, que fue lo que se logró en la elección de Felipe Calderón. En el Estado de México, para elegir gobernadores en nuestro estado, si ustedes ven las cifras, si no se las leo, en la elección de 1999 votó el 46.9%. En 2005, para elegir gobernador, el 42.7%, bajó. Y en 2011, hace un año, el 46.1%, casi igual que el 99%. No llegamos al 50% para elegir gobernador. Suele ser que en la elección de presidente de la República haya una mayor participación de la gente. Les resulta más interesante asistir a votar cuando hay elección de presidente de la República. Debería ser importante ir siempre, jóvenes, a votar. Cada elección es importante. Esta que les decía de presidente municipal es muy relevante para esta comunidad, ir a votar por quien ustedes deseen para candidato a presidente municipal y diputado, porque les explicaba que toman decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿eh? No son agentes ajenos a nuestra vida personal, que estén allá en la presidencia y que no tengan que ver nada con nosotros. Tienen que ver mucho, de tal manera que hay que interesarse en la política y en ir a la votación. De tal modo que les explicaba
las cifras de votación que hemos tenido en México. Yo quisiera que vieran los datos de jóvenes. ¿Cómo participan los jóvenes entre 18 y 29 años? Se consideran así, de acuerdo a la Ley de Juventud en el Estado de México, joven los que tienen entre 18 y 29 años para efectos de votación. O sea que los que somos de 30 para arriba ya estamos en otra clasificación. De 18 a 29, población joven. De tal manera que si ustedes ven, en las elecciones de 2003, la gente de 18 años de edad votó en un 43%. De hecho, resultaron el grupo de edad en 18 años, o la edad en donde votó más gente por comparación al resto de los sectores de jóvenes. Los de 19 años ya votaron un poquito menos que los de 18. Es decir, quien tiene 18 y tiene credencial nueva, le interesa ir a votar por primera y a lo mejor única vez, para saber qué es la experiencia que hacer, y después solo se usa la credencial para ir al antro o para otras actividades distintas. Entonces, si ustedes ven las cifras, indican algo, ¿no? 18 años, 43%. Tienen 19, 36%. En otra elección en 2009, quien tenía 18 años votó casi en 50% de jóvenes. Van a votar los que tenían 18. Los de 19 ya bajó al 41%. Y de 20 a 24 baja más, 35%. De 25 a 29, 34%. Es decir, entre más va creciendo la edad de la que se considera población joven, va bajando el interés. Entran muy entusiasmados, van a la votación inicial cuando tienen 18, si les toca que haya elecciones en ese año, y votan bastante bien, y después va disminuyendo el interés. No debe ser así. Debe haber un interés permanente en participar en actividades que tienen que ver con temas electorales. De tal manera que las cifras resultan interesantes, ¿no? ¿Cómo votan en otras partes del mundo? Por ejemplo, en Brasil vota el 82% de la gente. ¿Cuántos votaron en la elección del 2000? ¿Se acuerdan que lo vimos? 60 y tantos %. Luego bajó un poquito la elección de Calderón, pero no. ¿Llegamos al 80% de votación? Pues no, estamos lejos. En Brasil vota el 80%. En Chile, 87%. Estamos hablando de elecciones de presidente. En España, 70%. Les voy a decir algo. Estos dos países, Brasil y Chile, tienen o tenían en esa época voto obligatorio, que es algo que no tenemos en México. Hay países en donde si la gente no va a votar es sujeta a sanciones administrativas, económicas, de diverso tipo. Esto es sorprendente. Hay países de América Latina que tienen a la obligación cívica de votar como obligatoria, y de no hacerlo hay sanciones. ¿Sería interesante eso en México? ¿O sería represión? ¿O sería no permitir que algunos dicen que no votar también es una postura política y que se debe permitir eso a los ciudadanos? Bueno, ahí hay diferentes opiniones. Ustedes piensen qué sería mejor. ¿Cómo es mejor? Hay que hacerlo obligatorio, hay que dejar que siga siendo libre, aunque exista poca gente. ¿Qué es mejor para la gente y para la democracia? De tal manera que son temas interesantes de cualquier forma para reflexionarlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en otras latitudes? Adelante. Bueno, estos son los históricos de participación electoral. Vamos a ver la parte más adelante, Marco, o Carmen, mejor dicho. Por cierto, Carmen, quien me está ayudando aquí con la computadora, aquí enfrente, es egresada de aquí de la preparatoria, de aquí de la prepa José Mirlo. Trabaja conmigo ahí en el Instituto Electoral, después estudió su licenciatura y es orgullosa egresada de aquí de la prepa, para que la conozcan, nos acompaña ahora. Bueno, les voy a decir algunas máximas sobre temas electorales, por ejemplo, en el abstencionismo. ¿Saben ustedes que se ha encontrado que entre más escolaridad tenga la gente, entre más estudios tengan, es decir, nivel prepa, nivel licenciatura, nivel posgrado, maestrías y doctorados, entre más estudios tiene la gente, más va a votar? Hay más conciencia de participación cívica y hay más votación, que es una de las máximas que están aquí. Hay una concordancia también en otro análisis entre ruralidad y abstencionismo. Es decir, la gente de distritos rurales o municipios rurales vota menos que la de municipios urbanos. Hay menos interés o menos información o menos comunicación, cualquiera que sea la razón, pero hay menos votación
en las zonas rurales que en las urbanas, que son cosas también a considerar, ¿no? Y esfuerzos adicionales que tienen que hacer los partidos en esas zonas donde la gente suele votar menos. Adelante. Hay otro dato interesante. A menor ingreso, más abstencionismo. La gente de más recursos económicos vota más. Es otro indicador general. Son datos que ha sacado el IFE en estudios que han hecho sobre comportamiento electoral. Y bueno, número de entidades con mayor abstención. En nuestra entidad se encuentra en una media nacional por relación a cómo vota su gente en nuestro país. Quisiera que fuéramos a revisar las funciones de los presidentes municipales, Marco. Bueno, entre las tareas que tienen los presidentes municipales bajo su responsabilidad, las atribuciones que les indica el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal, hay algunas muy importantes, como ustedes van a ver. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente que gane aquí en Capuluac, por ejemplo? Bueno, entre otras, tiene que vigilar que haya una correcta inversión de los fondos públicos, que el dinero se destine a lo que se ha dicho en su plan de desarrollo municipal y a lo que recogieron los presidentes municipales en sus campañas que empiezan ahorita, por cierto. Habría entonces que tener una correlación entre demandas más constantes en la campaña electoral que hoy arranca, que deben tener una correspondencia con cómo se gasta el dinero. No debe ser separado. Para eso, teóricamente e idealmente están los gobernantes, para ayudarle a la gente, no para otra cosa. Para eso son los puestos públicos. De tal manera que, no lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica Municipal, vigilar la correcta inversión de los fondos públicos. Proponer al ayuntamiento, es decir, a los regidores y a los síndicos, los nombramientos de secretario, tesorero y titulares de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal. Lo que les decía, se toman decisiones sobre cargos importantes que van a redundar en una buena o mala atención de los servicios públicos en cada comunidad y en cada municipio. Tienen bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos municipales cuando existen en los municipios, dependiendo de su tamaño. Y otras más, como promover el patriotismo, la conciencia cívica, las identidades nacional, estatal y municipal, y el aprecio a los más altos valores de la República, el Estado y el municipio. Celebrar eventos, ceremonias y en general todas las actividades colectivas que contribuyan a estos propósitos. Creo que esa debería ser una de las primeras lecturas que tendrían que hacer quienes aspiren a ser presidente municipal. A ver si están dispuestos a entrarle, ¿no? Las responsabilidades no son menores cuando se trata de atender a los municipios, que no es sencillo, es una tarea difícil en México porque hay recursos muy escasos para otorgar a los presidentes municipales y una gran cantidad de demandas que los ciudadanos plantean a lo largo de la campaña. Así es que tiene que haber candidaturas inteligentes y rodearse también de gente que saque adelante problemáticas que no son sencillas de resolver. Bueno, les decía a ustedes al principio que tienen que ver los presidentes municipales y los ayuntamientos con la atención de las cosas que son más urgentes y más sensibles para la gente en las comunidades, como el agua potable y el alcantarillado, el alumbrado público, la limpia, los mercados y centrales de abasto son responsabilidad municipal, los panteones, el rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito. Esas son las obligaciones que tienen constitucionalmente, no otras. Y digo esto porque ahora nos destacó mucho a los consejeros electorales que cuando los partidos políticos llegan al instituto a registrar a sus candidatos, llegan con nosotros y nos dicen, aquí está mi lista de candidatos, todos los 7 partidos políticos que están registrados en el instituto: PRI, PAN, PRD, el Partido Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, que antes era Convergencia, no sé si me escapa alguno, pero el Partido del Trabajo. 7 partidos políticos que participan ya sea de manera independiente o en ocasiones en coaliciones con otros partidos para lanzar sus candidaturas. Bueno, nos tienen que entregar un documento que se llama plataformas electorales, en donde viene lo que harían si llegan a ganar la elección, cómo actuarían quienes sean presidentes municipales de esos partidos, de cualquiera, cómo actuarían si llegan a ganar la presidencia municipal. Y resulta que los documentos de plataformas electorales de todos los partidos
entregadas a nosotros en el instituto tienen un tratamiento muy marginal de estos temas. Dicen que harían desarrollo económico, que harían educación, que harían obra pública, sobre todo. Y esas tres tareas, obra pública, educación, desarrollo económico, le competen a ámbitos de gobierno distintos principalmente, al Estado y a la Federación, no a los municipios. A los municipios les toca esto, principalmente esto que está en el artículo 115. Esa es su chamba principal. Si destinan el recurso a otra cosa, puede ser una medida que les dé popularidad a los presidentes municipales. Hacer obra da popularidad. Quizás cuidar el rastro o, no sé, el alcantarillado que no se ve, es algo a lo que luego no quieren invertir porque no se nota. Y entonces el efecto político, dicen algunos, es menor. Pues sí, pero esa es su chamba. Y hacer obra en el nivel municipal, que es caro, no le corresponde principalmente a los ayuntamientos. Sí sería una actividad deseable, pero solo después de ver esto. Si esto está perfecto, pues entonces le pueden entrar otras cosas. Si no, la Constitución marca con toda puntualidad que hacen los tres ámbitos de gobierno, la Federación, el Estado y los municipios. De tal manera que eso vuelve muy importante, muy interesante la participación ciudadana en las actividades políticas, ¿no? La vigilancia de que se cumpla la chamba para la que están llamados quienes participan y hoy inician sus campañas. Así es que creo que tenemos temas interesantes que comentar con ustedes. Yo creo que como consejero del Instituto Electoral del Estado de México, yo haría una exhortación a quienes están presentes y son votantes, estudiantes, a que se interesen en los temas políticos porque tienen que ver con su vida diaria, tienen que ver con decisiones que afectan y pueden ser decisivos para la buena o mala marcha del municipio, del Estado o de la República con la decisión que cada quien tome de votar. Esa es una decisión personal. Cada quien toma como mexicano la que crea mejor y hay que respetarla escrupulosamente. A los candidatos de los diferentes partidos políticos, pues hacer la chamba, que es mucha la que tiene el país, ¿no? Tenemos carencias y problemas enormes en México que hay que resolver. No hay otra forma de hacerlo que cumpliendo con el propósito para el que fuimos convocados si llegan a ganar una elección, que es un cargo muy honorable, ¿no? Participar como líderes de una comunidad, sean presidentes municipales o diputados locales, y a los representantes de partidos, a las juntas que nos acompañan, que son quienes como nosotros en el Instituto Electoral, las juntas municipales, quienes están con nosotros en la mesa, son los servidores electorales encargados de garantizar que el desarrollo del proceso electoral aquí en Capuluac se lleve de manera adecuada, junto con la Junta Distrital y con los consejeros que les acompañan, los representantes de partidos. Habría que hacer saber que quienes son servidores electorales, las juntas, tienen una responsabilidad distinta a la de los partidos y hay que respetar ese trabajo. Somos, nos dicen en ocasiones, los árbitros del proceso, quienes decidimos quién tiene la razón en los diferentes litigios entre partidos, quién tiene la razón en la interpretación de la ley que está haciéndose a un problema, y entonces estos órganos que decidió crear la ciudadanía hace apenas 16 años, estos órganos del Instituto Electoral, muy jóvenes, están haciendo un esfuerzo importante por llevar a cabo bien las elecciones aquí en Capuluac. Qué bueno que se hace este evento en esta mañana, tiene un significado, me parece, señor director, relevante. Está la Junta Municipal, está la Junta Distrital, los representantes de partidos, les deseo buena suerte. Hay que hacer un ejercicio democrático intenso, que gane quien decida la ciudadanía y que al final respetemos quien haya obtenido el triunfo bajo la voluntad ciudadana. De tal modo que me complace haber estado con ustedes platicando estos temas electorales, espero que hayan resultado interesantes y vamos a abrir unos minutos, yo los invito a que podamos intervenir preguntando, opinando sobre los temas que a ustedes les parezcan adecuados. Gracias por su atención.